Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. La primera lectura es de del segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 14 al 17. La segunda lectura es de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 13. Y el Evangelio es de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. En la descripción abajo le incluyo un enlace para todos aquellos que deseen leer las lecturas tengan acceso a ellas. También le incluyo un enlace con los puntos más importantes de nuestra conversación. Bienvenidos. Vamos a concentrarnos en el Evangelio. El Evangelio habla sobre el encuentro de Jesús con los 10 leprosos. Estos 10 leprosos se acercan a Jesús mientras Jesús estaba de camino y le claman a voz alta. Jesús los escucha y les dice, vayan donde los sacerdotes, vayan a presentarse donde ellos. Ellos van de camino. Y me está curioso lo que dice el Evangelio luego. Porque el Evangelio habla sobre el único que no era judío, el forastero, el samaritano. No solamente eso, el Evangelio específicamente dice uno de ellos. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó. ¿Y qué hace cuando regresa? Alaba a Dios en voz alta, se postra a los pies de Jesús y le da las gracias. Este evangelio claramente tiene que ver con el agradecimiento. Pero hay algo mucho más de trasfondo, algo mucho más importante. Y es que a nosotros nos reta de gran manera por qué algunas personas son bien agradecidas y otras no. Vamos a hablar sobre esto. En el momento en que llega este samaritano y Jesús le cuestiona, ¿dónde están los otros 9? ¿Y por qué no están aquí? Porque solamente tú has vuelto. También me hace a mí cuestionarme lo mismo. ¿Qué pasó con los otros 9? Quizás de camino a los sacerdotes no se dieron cuenta que se habían sanado. Quizás no pausaron en su camino lo suficiente para poderse darse cuenta de que ya estaban sanos. Hay algo más en este evangelio. Día a día, en nuestras vidas, cosas maravillosas, extraordinarias ocurren. Mas, sin embargo, sabemos que hay personas que se dan cuenta de lo extraordinario que ocurre en sus vidas y otras personas que no, que pasan por su vida sin pensar que nada especial ha ocurrido en ellas. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Entre las personas que se dan cuenta de lo maravilloso que ocurre en su vida y las personas que no. Ahí está la clave. También nos damos cuenta de que hay gente que es bien agradecida, hay gente que no es tan agradecida, ¿no? Más bien son un poco quejoncitos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una persona bien agradecida y una persona que es media quejoncita? Podríamos concluir, y eso a simple vista, que las personas que son agradecidas es porque de alguna manera son felices, porque tienen muchas cosas en su vida, porque las cosas en su vida les van bien. Mas, sin embargo, escuché una charla que me encantó de un hermano benedictino, el hermano David. El hermano David hablaba sobre una charla donde él nos reta en nuestro concepto, en nuestro prejuicio de por qué la gente es agradecida y por qué la gente no lo es. Él nos dice a nosotros que es precisamente lo contrario, ¿no? Que la gente que es agradecida es luego feliz. No lo contrario, no que la gente que es feliz es agradecida. Y eso nos reta a nosotros de una manera impresionante, ¿no? Les leo la cita del hermano David. Él dice, no es la felicidad la que nos hace agradecidos, es el agradecimiento el que nos hace felices. Si creen que es su felicidad la que los hace agradecidos, piénselo de nuevo. Es la gratitud
la que los hace felices. Bien. Entonces, si eso es cierto, si es precisamente nuestra capacidad de ser agradecidos la que nos hace felices, ¿cómo? El reto de este evangelio es, ¿cómo entonces nos volvemos personas que viven con gratitud? Y ahí volvemos al evangelio, porque el samaritano de alguna manera del evangelio nos muestra a nosotros en puntos importantes de la historia cómo notar y ver las razones de ser agradecidos en la vida. Primero empezamos con nuestro deseo de la felicidad, que todos compartimos, y nuestra visión de ser felices. Esta visión que nosotros en ella creamos los valores de lo que no tenemos a nuestro alcance, ¿no? Ya sea porque no tenemos la capacidad o los medios de obtenerlo, no tenemos control y lo sabemos. Tiene que ver con tener una visión clara de quiénes somos y lo que podemos alcanzar. El samaritano sabía que estaba en desventaja, especialmente en territorio judío. Él reconocía que al ser un extranjero no gozaba del favor de los judíos. Si algún judío tenía una consideración hacia él, podía considerarse algo extraordinario. Tenía a su vez un deseo claro en su corazón. Quería ser sanado. Segundo, tiene que ver también con nuestra capacidad de hacer pausas en la vida y contemplar nuestra vida. Si vivimos una vida acelerada y no sacamos tiempo para contemplar lo que ocurre en nuestra vida, perdemos visión, perspectiva, sentido. Podemos concluir entonces que el samaritano pausó, paró, lo suficiente como para darse cuenta de que Jesús había actuado en su vida, de que lo había curado. Hablando de Jesús, vamos a la tercera. Volvemos a la fuente de la gracia. La gracia nos la da Jesús. Él dispone la gracia a nuestro alcance. La palabra agradecidos contiene la palabra gracia en ella. Por ende, cuando somos agradecidos, reconocemos que hemos recibido algo que estaba fuera de nuestro alcance. Algo que solamente la gracia puede ofrecernos. El samaritano reconoció no solamente la gracia vertida sobre él, sino que también reconoció la fuente. Por eso es que regresó a la fuente, a Jesús. Cuando tenemos una visión clara de nosotros mismos, nuestro impulso natural es ser agradecidos. Dar gracias por lo que hemos recibido en cada momento. Pausamos y notamos qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Lo que Jesús ha hecho en nosotros. Tenemos que reconocer la gracia en cada uno de los momentos de nuestra vida. No solamente reconocer la gracia, sino volver a la fuente de gracia. No una, no dos, no tres, constantemente. Procurarla, buscarla, cultivar una relación con esa fuente de gracia, con Jesús, que a su vez nos despierta, nos multiplica en nuestra vida las razones de ser agradecidos. Abre en nosotros la capacidad de ver la gracia de Dios en nuestra vida. Jesús desea derramar sobre nosotros su gracia, pero Él desea que la veamos, que nos demos cuenta, que la sintamos, que la disfrutemos, porque Él desea que seamos felices. Y es también esa misma gracia la que nos salva. ¿Y quién puede estar consciente y despierto ante tanta gracia en su vida, tanta bendición, y no ser feliz? Cuando el samaritano agradece a Jesús, Jesús le responde. El samaritano estaba postrado ante los pies de Jesús y le dio las gracias. Jesús le dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Jesús reconoce en este hombre
su despertar a la gracia. Estaba despierto a la gracia. Por ende, estaba despierto a la salvación. Porque es que para salvarnos tenemos que ser agradecidos. Eso quiere decir, en otras palabras, para salvarnos tenemos que despertar a la gracia. Este hombre era agradecido. Este hombre era feliz. Dios me los bendiga a todos y sean santos.